Hola, muy buenas, soy Luis Enrique Gallegos Castro, Y yo, Carlos Macías Hernández. Hoy veremos el problema 3.84. que trata sobre un tubo sólido aislado en el interior. Y bueno, nuestro problema dice lo siguiente. Una capa cilíndrica de radios interior y exterior, R1 y R0 respectivamente, se llena con un material generador de calor que proporciona una rapidez de generación volumétrica uniforme, watts sobre metro cúbico. La superficie interna está aislada, mientras que la superficie externa de la capa se expone a un fluido a T infinito y con un coeficiente de convección H. Lo primero que nos piden es obtener una expresión para la distribución de temperaturas de estado estable y en la capa expresar los resultados en términos del radio 1, el radio 0, la generación volumétrica, el coeficiente de convección, la temperatura infinito y la conductividad del material. Lo segundo que nos piden es determinar una expresión para la transferencia de calor en el radio exterior de la capa, en términos del calor de generación y de las dimensiones de la capa. Bueno, hablaremos del planteamiento del problema y nuestras consideraciones que vamos a tomar en cuenta es estado estable, unidireccional en R, una conductividad constante, hay simetría en el sistema y la generación de calor va a ser uniforme. Y bueno, en este caso vamos a trabajar con este esquema de la parte izquierda, el cual tenemos pues coordenadas cilíndricas. Como pueden ver, en la parte de adentro tenemos el radio interior y pues afuera el radio externo es R0. Dentro de nuestro sistema, en la superficie interior está aislada y la superficie exterior está inmersa en un fluido a temperatura T infinito y pues con su coeficiente de convección. En este caso el calor va a estar pasando de forma radial y se piensa, al menos ahorita, que el calor va a ir de la parte de afuera para adentro. Ok. Para el inciso A, primero vamos a introducir la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. Y bueno, tenemos la ecuación y vamos primero, como dijimos en nuestras consideraciones, como es unidireccional en R, vamos a eliminar todo lo que tenga componentes tanto en teta como en zeta. Aquí se eliminan y pues el calor de generación no lo eliminamos ya que pues es uniforme y el término de la densidad por el Cp pues sí lo vamos a eliminar ya que pues está en estado estable. Uh-huh. Y pues bueno, aquí solamente sacamos K ya que consideramos también que K es constante, lo pasamos a dividir todo y pues nos queda esta expresión en términos de las coordenadas cilíndricas en R y del calor de generación igualado a C. Continuamos con la ecuación que acaba de decir Luis. XD. Continuamos con la ecuación que acaba de decir Luis y podemos ver que pasamos la parte del calor de generación entre la conductividad para el otro lado, pues pasa con signo negativo. El radio lo pasamos al otro lado y podemos pasar el primer diferencial del radio al otro lado para poder integrar. Integrar por diferencial, pues se eliminan por ser operaciones matemáticas contrarias, inversas. Y del otro lado sacamos el calor, ya que habíamos supuesto que era uniforme y la conductividad. Entonces salen de la integral y pues integramos R respecto de R. Termina en R cuadrada sobre 2. Y pues aparece la primer constante. De ahí nosotros tenemos el término en la parte izquierda de R por el gradiente de temperatura respecto de R. Ahí tenemos que dividir todo entre R para que nos quede solo el gradiente de ese lado. Y pues ya que dividimos entre R, pues tenemos que dividir el otro lado. Entonces, obtendríamos que el gradiente se queda libre, ya que R entre R pues da 1. Y del otro lado el R cuadrado bajaría 1 grado y la constante 1 se dividiría entre R. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación A. Va a resultar especialmente importante en la parte de las consideraciones frontera. Y una vez de la ecuación A, vamos a pasar igual el diferencial de R al otro lado y pues si tenemos dos términos, pues va a pasar para cada término, aplicar la integral para cada lado, integral por diferencial se elimina y nos queda que la temperatura respecto de R está dada por menos Q sobre 2K por pues la integral de R, R cuadrada entre 2 más C1 y pues la integral de 1 sobre R, logaritmo natural de R, aparece nuestra segunda constante y pues juntamos el 2 con el 2 y ya. Esta es la temperatura
esta es la expresión de la temperatura en, digamos, la expresión más básica, porque apenas tenemos las constantes así en términos de C1 y C2, y le vamos a llamar ecuación B. Y bueno, ahora para poder determinar cuáles son las constantes C1 y C2, vamos a establecer las condiciones frontera. Ujú. Nuestra primera condición frontera es que en R igual a R1, que es pues el radio interno, el diferencial de T sobre dr, que pues es el gradiente, va a ser igual a cero. Esto quiere decir que nuestra temperatura es máxima. Y pues esto es debido al rollo de ecuación adiabática que hemos visto anteriormente. Esa va a ser nuestra primera condición frontera. Nuestra segunda condición frontera es un poco más específica y trata que en R igual a R0, que es la superficie externa, los calores se igualan. El calor de conducción es igual al calor de convección. Y pues bueno, como recordaremos, el calor de conducción se da por la ley de Fourier, que aquí la tenemos abajo, que es pues menos K por el área, que es 2 pi RL, por el gradiente de temperaturas, todo evaluado en R0. Y eso va a ser igual al calor de convección, que pues es por la ley de enfriamiento de Newton, H por el área, por el diferencial de temperaturas, que es TR, menos T infinito, y evaluado en R0. Y pues bueno, vamos a eliminar términos. Aquí eliminamos el 2, el pi, R0 y L, y simplificando la ecuación, nos queda de esta forma, que sería pues menos K por el gradiente de temperaturas, es igual a H y la diferencia de temperaturas. Esta condición frontera nos va a servir más adelante para tener una función en respecto de H y de T infinito. Gracias, Luis. Aquí tenemos, caray, ahí está. Aquí tenemos las dos ecuaciones, las que habíamos mencionado hace rato, la ecuación A y B, y pues, sustituyendo uno, con ese uno me refiero a la condición frontera 1, la que acaba de mencionar Luis. Me parece que la condición frontera 1 que era R cuando R es igual a 1, ¿por qué lo repetí? R igual a R1, se va a cumplir en la temperatura máxima, es decir, cuando tenemos el gradiente de temperatura igual a 0. Y pues como el gradiente de temperatura está igual a 0, pues nos queda esta expresión y las R se vuelven R1, despejar la constante 1 pues resulta especialmente sencillo. Después, en la parte de la ecuación B, tenemos que evaluarla. No, perdón. En la parte de la ecuación B, vamos a evaluarla con R0. Y ya de ahí vamos a sustituir la condición frontera 1, el resultado de la condición frontera 1, que es la constante 1, de QR1 cuadrada entre 2K. Y ya, así de fácil, obtenemos la temperatura, la expresión de la temperatura respecto de R0. Sí. Sí. Ahí se ve. Y pues bueno, ahora vamos a obtener la condición, bueno, la constante, perdón, la constante 2. Y pues aquí vamos a ocupar la condición frontera que ya habíamos dicho, que es que el calor de conducción se iguala con el calor de convección. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es igualarlas. Y pues como aquí podemos observar, estamos igualando el calor de conducción, que es con la ley de Fourier. Y pues este término, como ya lo hemos visto anteriormente, en la diapositiva anterior, es realmente el gradiente de temperaturas, nada más que evaluado en R0. Y del otro lado tenemos el calor de convección, que pues es tal cual pues la temperatura infinito con la temperatura evaluada también en R0. Y por eso nos da toda esa expresión, que ya contempla la constante 2. Y pues ya que tenemos estas, pues ya nada más lo que queda es despejarse 2. Y pues esto lo hacemos pues pasando a dividir a H, contemplando el negativo de acá. Y pues bueno, aquí hacemos el despeje y todo, y nos da que C2 es igual pues a todos estos términos. Y simplemente hacemos el algebrita para pues dejar en términos más específicos o simplificar la ecuación, factorizándola. Y pues nuestra ecuación final nos queda como la ecuación E, que es la de mero abajo, donde C2 es igual a temperatura infinita, más pues todos los términos de calor de generación, conductividad, R0 y R1. Aquí yo quiero comentar algo. En la parte de arriba, espérame, regrésale. ¿Regreso? Porfa. Ahí está.
en la diapositiva, otra por favor, en la que hablé yo hace rato. Ok, ahí está. Sí, gracias. En este caso, nosotros ya habíamos obtenido la temperatura evaluada en R0 y si nosotros la derivamos, pues obtendríamos el gradiente de temperatura evaluado en R0. Dicho gradiente es el que Luis en la diapositiva posterior ocupa. Nada más hay que tomar en cuenta que pues si estamos derivando respecto de R0, pues y era R0 cuadrada, entonces sería 2R0 entre 4, pues por eso quedó R0 entre 2. Y teníamos del otro lado logaritmo de R0, por eso quedó 1 sobre R0, porque pues, la derivada de un logaritmo pues es la derivada del argumento entre el argumento. Por eso nos quedó 1 entre R0. Eso me pareció importante mencionarlo. Ahora sí te puedes pasar a mi diapositiva, por favor. Y era más que nada para aclarar de dónde salió esa parte de la ecuación. Sí, exactamente. Listo. Que eso de puro algebrita, sí. Sí, está un poco extraño, pero bueno, ahí lo entenderán en el video. Y bueno, aquí nosotros tenemos la expresión de la temperatura. Y esto es importante. Aquí puede ser algo confuso. Es la primera expresión que obtuvimos en la que teníamos la constante 1 y la constante 2. Nada más estamos sustituyendo la constante 1 en donde es Q por R1 cuadrada sobre 2K. Y Sí, en la la parte parte naranja, exacto. En la parte naranja es la... No es exactamente la constante 2. Déjale checo, dame un segundo. No, a partir de t infinito es la constante 2. sí, De t infinito hasta la parte naranja es la constante 2 y la constante 1 es lo que está multiplicando al logaritmo de r, o sea, lo azul. Y ya de aquí, no quiero decir pura algebrita, así quiero decir más o menos qué hicimos en esta parte. Entonces sería el calor de conducción entre 4K, factorizamos el primer término menos r cuadrada más, aparecemos un 2 porque pues, si estamos dividiendo entre 4 y nomás estamos dividiendo entre 2, pues hay que aparecer un 2 sobre 2. Y la parte del Q sobre 4K, creo que la pasamos igualita. Y pues lo demás pasó idéntico. Después en el siguiente paso, juntamos los términos de Q sobre 4K. Nada más junté el R0 cuadrada menos R cuadrada y los otros los pasamos igual. Y todo lo demás igual. Y aquí separamos, nada más para que se viera mejor la expresión. Se viera más bonita. Entonces ahí separamos R0 cuadrada menos R cuadrada por Q sobre 4K más Q sobre 4K, nada más que con el 2 pues quedó Q sobre 2K por R1 cuadrada logaritmo de R sobre R0. Y pues lo demás quedó idéntico. Esa sería nuestra expresión. En términos de... es la expresión de la temperatura en términos de H, de R1, de R, de Q y de la conductividad. Y de T infinito. Que era el inciso A. Sí. Y pues bueno, ya terminando el inciso A, ahora nos pasaríamos al inciso B, que pues prácticamente como lo leímos al inicio de la presentación, pues trata de encontrar una expresión para la transferencia del calor. Y pues bueno, eso lo hacemos con el gradiente de temperatura, que es pues el gradiente de temperatura evaluado en R0. Y pues esta ecuación realmente ya la teníamos anteriormente para lo de las condiciones frontera. Simplemente es evaluar en R0 y pues nos queda de esta forma, con el inverso de R0 multiplicado por la constante 1 menos Q por R0 sobre 2K. Y pues ya simplemente simplificando, nos queda de esta forma, que es pues el menos Q por R0 sobre 2K más el Q por R1 cuadrado sobre 2K R0, que es el gradiente evaluado en R0. De lujo. Y ¿quieres explicar este inciso? Porque yo expliqué hace rato como que se alargó la diapositiva. Pues termina el inciso B, claramente. Pues vamos a usar la ley de Fourier tal cual. Y pues, ¿qué es esta? Pues QR sobre A igual a menos K por el gradiente de temperaturas. Aquí la A, pues tomamos la sección transversal, que pues es 2 pi RL, y pues simplemente vamos a sustituir en la ecuación de Fourier. Y pues sustituyendo, pues nos da de esta manera. Y, ok, simplificamos términos. Aquí ya sustituyendo el gradiente, pues vemos que se nos va en menos 2 con menos 2.
las K con las K, las R0, y pues nos queda de esta forma. Q en R0 es igual a pi por menos Q por R0 al cuadrado más Q por R1 al cuadrado. Y pues simplemente factorizamos Q y nos queda de esta forma. Y pues para pasar el negativo, para que no esté aquí el negativo, pues lo metemos a la resta y nos queda de esta forma, que esta sería la expresión para la transferencia de calor en función de R0 y de R1, que son los radios interno y externo. Exactamente. Y resulta interesante también decir que este calor, si se dan cuenta, tenemos como esa parte del cambio de variable donde decimos que el calor por unidad de longitud lo vamos a llamar como Q'. Eso es debido a que pues así lo decidimos. Vamos a tener unidad de watt sobre metro. Y pues esa parte es interesante porque pues, no es como que nada más el calor cambió como Q' por gusto, no. Fue porque ahora es calor por unidad de longitud para poder apreciar más ese cambio del calor a lo largo de la pared. Cerca de la longitud, no, porque pues él es la longitud. Exactamente. Bueno, y pues ahora vamos a platicar de un caso especial. Sí, aquí este caso es igual. En general el problema es interesante. Aquí tenemos el inciso A, nada más que en el inciso A, si recuerdan, la condición frontera que habíamos usado era exactamente la misma en la primera, pero en la segunda varía, ya que este caso lo vamos a estar platicando respecto a una distribución de temperaturas sin contemplar el coeficiente de convección, ya que si pues regresense al video para poder leer mejor el inciso A, donde mencionábamos que la expresión la necesitábamos en términos de varias cosas, entre ellas el coeficiente de convección, lo cual complica bastante el problema, ya que nosotros primero pensamos en estas condiciones frontera que son un poco más sencillas de entender, donde podemos ver cada parte de los radios, donde es el radio externo el que va a tener pues una temperatura T infinito, ya que ahí es donde está inmerso con el fluido, y donde el radio interno va a tener por la cuestión adiabática, va a tener un gradiente de temperatura igual a cero. Y pues en este caso la sustitución de la condición frontera 1 igual en la misma expresión A, pues resulta en la misma condición frontera, en la misma constante 1, pero en el caso de la condición frontera 2, al nosotros sustituir en la expresión B, que era la de temperatura dr, pues aquí ya obtenemos una expresión más sencilla, ya que solamente le sustituimos la C1 y de ahí podemos despejar C2 y pues ya obtener directamente C2, lo cual facilita bastante. Y pues esa es la expresión la C2. Pues ya simplemente para encontrar la ecuación de T en R, pues nada más sustituimos las condiciones frontera con la parte que ya nos dijo Carlos, y pues simplemente sería sustituirlo, y sí cambia la expresión respecto en que consideramos H y cuando no consideramos H. Y pues en este caso, como no consideramos H, pues nos da esa expresión en la que pues tenemos prácticamente términos parecidos, que son las diferencias de las distancias, de los radios al cuadrado y los logaritmos, pero sin embargo nos falta el término de H, que es en parte lo que encontramos en el inciso A del problema original al caso especial que nosotros planteamos. Sí, ahí nos faltaría todo el término de QR0 sobre 2H por 1 menos R sobre R0 al cuadrado. Entonces, pero esta forma es muchísimo más sencilla de resolver. Y con eso terminamos el problema. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Bye, bye. Bye. Hola, mi nombre es Rubén y les vengo a presentar el problema 3.70, el cual fue resuelto con la ayuda de mi compañero Félix Antonio, y somos nosotros el equipo 6. El problema nos va a plantear dos casos. Uno es un cilindro con generación de calor en su interior y otro es una esfera con generación de calor en su interior también. Y pues para los dos casos vamos a tener que obtener las expresiones que nos permitan calcular la distribución de temperatura, la velocidad de transferencia de calor y el flujo de calor por unidad de área, también conocido como flux. Como ya dije, el primer caso pues nos plantea un cilindro con generación. Este es nuestro diagrama. Tenemos un cilindro hueco que tiene generación en su interior
Y el problema nos dice que las temperaturas superficiales 1 y 2 van a tener un valor fijo. Y pues estas son las temperaturas en la cara interna y externa de nuestro cilindro. Vamos a empezar con las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para este problema. Como primera tenemos que las temperaturas superficiales van a tener un valor fijo, como ya nos lo dice el propio problema. Y que se lleva a cabo en estado estacionario, que el flujo de calor es unidireccional en la coordenada R, que la generación de calor tiene un valor constante y que la conductividad también tiene un valor constante. Ahora seguimos con el balance de energía, ya expresado para coordenadas cilíndricas, que es este de aquí. Como dijimos que tenemos un flujo unidireccional, pues la variación de la temperatura respecto a θ va a ser igual a 0, por lo que ese término se nos va. También la variación de la temperatura con respecto a z va a ser igual a 0, por lo que ese término también se nos iría. Y se lleva a cabo en estado estacionario, por lo que la variación de la temperatura con respecto al tiempo va a tener un valor de 0. Y pues también todo el término de la derecha se elimina, quedándonos así solo ese término de la izquierda igualado a 0. Para simplificar un poco, tenemos que la k tiene un valor constante, por lo que puede salir de la derivada. Y podemos simplificar un poco nuestra ecuación dividiendo todo sobre k, quedándonos de la siguiente forma. Se elimina k en ese término, aparece aquí dividiendo la generación y pues todo igualado a 0. Ahora pues como vemos hemos obtenido una ecuación diferencial de segundo orden, la cual tendremos que integrar para poder evaluar sus constantes de integración y obtener nuestra expresión. Como integración número 1 tenemos que pasar este término de la generación sobre conductividad del lado derecho de la igualdad con un signo negativo y la r y el diferencial de r de este lado. Aplicamos el operador integral a ambos lados y este se cancela, dejándonos solo la parte de adentro de la integral. Y de este lado podemos sacar los términos que son constantes como la generación y la conductividad y solo integrar r por el diferencial de r, lo que nos resulta en r² sobre 2 más la primera constante de integración. Ahora para la segunda integración volvemos a pasar esta r y el diferencial de r del otro lado, quedando así esta r que estaba al cuadrado dividiéndose entre r queda lineal y este c1 tiene que estar sobre r. Ahora pues multiplicando todo por el diferencial de r y aplicando integral a ambos lados, pues nos queda que la temperatura es igual a menos q menos la generación, sobre 4 veces la conductividad por radio al cuadrado. Esto debido a que haciendo la integral de esto nos quedaría r² sobre 2, como ya teníamos un 2, se convierte en un 4, más c1 por logaritmo natural de r que resulta de esta integral de aquí, más la segunda constante. Ahora pues tenemos una ecuación que nos describe la temperatura en función del radio expresada con estas dos constantes de integración. Para poder evaluarlas necesitamos dos condiciones frontera y pues son muy fáciles ya que el mismo problema nos las está dando. Nos dice que cuando R es igual a R1, es decir, en la superficie interna, la temperatura va a ser igual a la temperatura superficial 1, que tiene un valor fijo, y que cuando R es igual a R2, es decir, en la superficie externa del cilindro, la temperatura va a ser igual a la temperatura superficial 2, que también tiene un valor fijo. Ahora pues simplemente sustituimos estas condiciones frontera en nuestra ecuación y pues tendríamos que la T evaluada en un punto donde R es igual a R1 tiene el valor de TS1 y pues R tiene el valor de R1, así que nos queda de esta forma. De esta ecuación despejamos nuestra constante de integración 2 y nos queda así, simplemente pasando los términos que estaban de este lado derecho al lado izquierdo de la igualdad. Ahora sustituyendo la condición frontera 2, donde R tiene un valor de R2 y la temperatura tiene un valor de temperatura superficial 2, pues nos queda una expresión muy parecida, de la cual también vamos a despejar C2, como lo hicimos aquí arriba. Ahora, como ambas expresiones estaban igualadas a la constante 2, pueden ser igualadas entre sí. Y esto nos sirve para poder conocer el valor de C1, ya que desaparece pues el valor de C2 y podemos simplemente despejar este. Reacomodamos para despejar C1 y pues pasando la temperatura superficial 2 de este lado a la igualdad con signo negativo, este término de aquí igual del lado izquierdo a la igualdad con signo negativo y este C1 logaritmo natural de R1 que está con signo negativo pasa a la derecha con signo positivo.
Ahora podemos agrupar algunos términos y aplicar las propiedades de los logaritmos para reducir un poco nuestra expresión. Y pues como aquí tenemos TS1 menos TS2 queda igual. Y estos dos términos tienen en común la generación sobre 4 veces la conductividad. Y pues simplemente lo factorizamos, quedándonos que es la generación sobre 4 veces la conductividad multiplicando a R1 cuadrado menos R2 cuadrado. Y esto será igual a C1. Como es una resta de logaritmos, podemos expresarlo como un cociente, que es C1 por logaritmo natural de R1 sobre R2. Ahora de aquí, pues despejamos C1 muy fácilmente, simplemente pasando este logaritmo natural dividiendo en este lado, y pues ya tendríamos el valor de C1. Como tenemos estas expresiones que nos son iguales a C2, podemos simplemente sustituir el valor que acabamos de encontrar para C1 y ya tendríamos el valor de C2. En este caso lo hicimos sustituyendo en esta parte de la igualdad, en la de la condición frontera número 2. Y pues entonces ya tenemos ambas constantes de integración y podemos sustituirlas en la ecuación que está en función de R para ya no tener esas constantes. Simplemente tenemos que sustituir donde van los valores. Aquí tenemos que C1 es igual a esto de aquí, que es lo que ya habíamos calculado previamente, y C2 igual lo sustituimos en esta parte de aquí, que ya lo habíamos calculado también. Y pues ahora queda hacer un poco de álgebra e intentar reacomodar lo más posible los términos para que esté más ordenada. Y tendríamos primero que, pues como este término aparece dos veces en la ecuación, podemos agruparlo de la siguiente manera y hacer la adimensionalización para tener esta relación de aquí, de radio cuadrado sobre radio 2 al cuadrado. Y pues de la misma forma con TS2, ya que no hay ningún término que lo contenga, queda solo. Y este término también es común en estas partes de aquí, que está multiplicado por logaritmo natural de R y logaritmo natural de R2. Por lo que factorizamos de la siguiente manera. Y después de reducir un poco nuestra ecuación, básicamente pasando dividiendo de este lado, pasamos a tener lo siguiente, que ya es nuestra ecuación que nos describe la distribución de la temperatura en función del radio. Ahora, nuestros siguientes cálculos vamos a usar la ley de Fourier, por lo que tenemos que obtener la derivada de la temperatura con respecto de R. Y pues en el primer paso de la integración ya teníamos ese valor que nos había quedado de esta forma, pero nos incluía el valor de C1. Como ahora ya lo conocemos, pues simplemente lo tenemos que sustituir y acomodar un poco nuestra ecuación para obtener la derivada de la temperatura respecto del radio. Y pues tendríamos lo siguiente. Ahora, para obtener la ecuación que nos describe la velocidad del flujo de calor, pues simplemente tenemos que aplicar la ley de Fourier, que es esto de aquí, menos K por 2πRL, que esto nos representa el área del sistema, por el gradiente de temperaturas, la variación de la temperatura respecto al radio. Haciendo esto, pues simplemente tenemos que hacer la multiplicación de este término de aquí por la derivada que acabamos de obtener. Y simplemente simplificando un poco, pues ya tendríamos nuestro valor. Como aquí tenemos 2K, pues lo podemos eliminar simplemente. Y pues en este lado también tenemos R abajo, R arriba y se nos va a eliminar. Y pues se simplifica de esta manera la ecuación. Simplemente nos quedaría, como se elimina 2K, tanto de arriba como abajo, pues solo nos quedaría pi por la longitud, por la generación, por el radio al cuadrado, que ese radio al cuadrado se origina de multiplicar este por este. Y pues en el otro término, simplemente este de aquí, pues multiplicamos signo negativo con signo negativo y pues por eso nos quedó positivo. Para este signo negativo con signo positivo y pues nos queda signo negativo. Simplemente pasamos el término de este lado y lo único que se nos elimina sería la R y pues por eso ya no aparece aquí abajo, pero lo demás sigue igual. Y esa es la ecuación de la velocidad de flujo de calor. Para la ecuación del flujo de calor por unidad de área o flux, tenemos que simplemente dividir la ecuación anterior por el área.
y pues tendríamos lo siguiente ya una vez simplificado, que básicamente hacemos lo mismo que aquí arriba, eliminar términos, los términos que podamos, y llegar a simplificar un poco, teniendo estas dos ecuaciones como resultado para el cilindro. Ahora pasamos al siguiente caso, que es pues bastante similar, solo que ahora cambia la geometría del sistema, ya que es una esfera. Pero tenemos que obtener exactamente lo mismo. Y pues empezamos de la misma manera con nuestro diagrama, en el que igual nos indica que la temperatura superficial 1 y 2 van a ser valores fijos y que hay generación en la esfera. Tenemos las mismas consideraciones, que las temperaturas superficiales van a tener un valor fijo, que se trabaja en estado estacionario y que el flujo de calor es unidireccional en R. Además de que la generación y la conductividad poseen un valor constante. Ahora planteamos nuestro balance de energía para coordenadas cilíndricas e intentamos eliminar los términos que no sea posible. En este caso, la variación de la temperatura con respecto a phi va a ser igual a 0 y la variación de la temperatura con respecto a θ también va a ser igual a 0. Esto debido a que estamos trabajando con un flujo unidireccional solo en R, por lo que en estas coordenadas tiene un valor nulo. Igual que la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ya que estamos en estado estacionario. Es por esto que nos queda solo este término de aquí igualado a 0, del cual podemos volver a sacar la conductividad térmica y simplificarlo un poco dividiendo todo sobre K, quedándonos así esta ecuación diferencial. Ya que hemos obtenido la ecuación diferencial de segundo orden, volvemos a hacer una integración, haciendo el mismo procedimiento que la vez pasada. Acomodamos de tal forma que podamos integrar ambos lados y obtenemos esto en la primera integración. Ahora volvemos a acomodar los términos y volvemos a integrar, obteniendo esto de la segunda integración. Esto nos dice cómo podemos obtener una ecuación de la temperatura en términos del radio, pero expresada con las constantes de integración C1 y C2, las cuales tendremos que evaluar haciendo uso de otras condiciones frontera. En este caso resultan ser exactamente iguales al problema pasado, ya que estamos considerando que las temperaturas superficiales van a ser fijas en un punto dado del radio. Volvemos a sustituir las condiciones frontera empezando con la 1 y nos queda la siguiente forma, sustituyendo en esta expresión de aquí. Ahora de esta vamos a despejar C2, simplemente pasando estos términos a la izquierda de la igualdad, y hacemos lo mismo para la condición frontera 2. Volvemos a despejar C2 y nos queda de esta manera. Como ambos lados están igualados a C2, podemos igualarlos entre sí y obtenemos esta ecuación, la cual vamos a tener que reacomodar para poder llegar a despejar C1. Simplemente hacemos un poco de álgebra y factorizamos los términos que se puedan y podemos despejar C1 de manera bastante fácil, pasando esto que lo está multiplicando, dividiendo del otro lado. Y así obtenemos el valor de C1. Ahora, como ya teníamos las expresiones de C2 en función de C1, podemos obtener C2 también de manera bastante sencilla, simplemente sustituyendo el valor que acabamos de encontrar. Eso nos deja con las dos constantes de integración ya conocidas, por lo que podemos evaluar esta expresión de aquí sin necesidad de las constantes. Simplemente sustituimos estos dos valores que acabamos de encontrar en la expresión de aquí arriba y nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos el valor de C1 que está dividida por el radio y el valor de C2 que simplemente se está sumando. Ahora nos queda reacomodar algunos términos y hacer algo de álgebra para poder reducir un poco esta expresión. Y pues simplemente acomodamos los términos que tengan, pues que estén semejantes entre sí y factorizamos un poco para reducirla, llegando así a esta expresión. Igual adimensionalizamos para tener esta relación de R1 cuadrado sobre R2 al cuadrado y que sea un poco más fácil. Y pues nos queda de esta forma. Ahora, igual que en el caso anterior, tenemos que obtener la derivada de la temperatura con respecto de R, que pues ya habíamos sacado en el primer paso de la integración, solo que estaba en términos de C1 igualmente. Y pues como ya conocemos C1, simplemente sustituimos aquí el valor, recordando que está dividida por el radio al cuadrado. Ahora simplemente reacomodamos un poco nuestra derivada y obtenemos el siguiente resultado, ya dimensionalizado. Para la expresión de la velocidad del flujo de calor,
simplemente tenemos que multiplicar el área, que es 4pi por radio al cuadrado, por la conductividad térmica. Y pues simplemente tenemos que sustituir la ecuación que habíamos encontrado anteriormente, que es la derivada, y multiplicarla por esto. Reducimos algunos términos y llegamos a esta expresión, que es la que nos define la velocidad del flujo de calor. Y para la expresión del flux, simplemente vamos a dividir la ecuación anterior del flujo de calor sobre el área. Y pues llegamos a lo siguiente, simplemente igual eliminando los términos que podamos. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Tenemos aquí el problema 3.75. El problema nos dice que consideremos el problema nos dice que consideremos una pared compuesta, como en el ejemplo 3.7. Bueno, retomando el diagrama del ejemplo 3.7, tenemos una pared compuesta de dos materiales A y B que están juntos, en donde se tiene la consideración que la pared hacia el exterior del compuesto A está cubierta por un aislante, mientras que la pared B tiene por el otro lado tiene una corriente de agua en la que se ejerce una transferencia de calor por convección, y ahí tenemos los valores de la temperatura infinita y el coeficiente de convección del elemento del agua que está ejerciendo esa transferencia de calor, así como los anchos de la pared, o sea, del compuesto A y del compuesto B de la misma pared, donde son 50 milímetros y 20 milímetros respectivamente. También tenemos que en la pared A se tiene una generación de 1.5 por 10 a la 6 watts por metro cúbico, mientras que en el compuesto B, en la parte B, no se tiene una generación, y los respectivos valores de la constante de conductividad. Bueno, a diferencia del ejemplo 3.7 que menciona este mismo problema, es que aquí se tiene la consideración de que existe una resistencia térmica al contacto entre el compuesto A y el compuesto B. En el ejemplo 3.7 esta resistencia del contacto térmico pues era despreciable, entonces no se tomaba en cuenta y no se hacían cálculos con respecto a esto. Bueno, pues en la parte derecha ofrecemos un zoom, por así decirlo, de la zona de contacto entre los compuestos A y B, de manera en que diferenciamos que la temperatura en la parte de A la definimos como temperatura 1A y la temperatura en la parte de B como la temperatura 1B. Aquí se puede observar, y el valor de la resistencia térmica de contacto, que es 10 a la menos 4 metro al cuadrado Kelvin por watt. Bueno, entonces interpretamos este sistema sin considerar la pared A, porque para interpretarlo como resistencias, el que tenga generación de calor nos impide considerarlo en este tipo de referencia. Entonces empezamos desde la temperatura 1A del compuesto A, entonces pasa por la resistencia térmica de contacto hacia la temperatura 1B, luego por una resistencia de conducción en la temperatura exterior, la temperatura 2, la temperatura S2, y luego esta también tiene una resistencia por el efecto de convección hacia la temperatura infinita. Hagamos las suposiciones de que tenemos este escenario. La conducción de calor es unidireccional en X, mantenemos las constantes de conductividad constantes, valga la redundancia, y una superficie diabática en A, donde tenemos el valor de X igual a 0, es decir, donde está el sistema aislado. Hacemos un balance en el compuesto A, de entrada menos salida más generación igual a acumulación, donde la acumulación y la entrada tienen valor de 0, por lo tanto se eliminan, y nos queda nada más que menos la salida más generación es igual a 0, y de ahí pues simplificamos en que la generación es igual a la salida. Por lo tanto, matemáticamente la generación es la generación de calor por la longitud del ancho del compuesto A, de la parte de la pared A. Entonces esa le igualamos al flujo de calor de salida en X igual a LA, la longitud de A. Hacemos la misma analogía en B, donde tenemos entrada menos salida más generación igual a una acumulación, en donde la acumulación y la generación son iguales a 0. Aquí sí tenemos entrada y salida,
y entonces nos queda que al final la entrada es igual a la salida. Entonces tenemos que la entrada hacia B es la misma, el mismo flujo de calor de lo que sale en A. Entonces esto es lo que establecemos aquí, que el calor de salida en X igual a LA, que es el calor que sale desde de la pared A, es igual al calor de entrada en el compuesto B. Entonces, como tenemos que entrada es igual a salida, entonces el flujo de calor de salida en X igual a LB hasta la derecha es igual al flujo de calor de salida en X igual a LA. Con esta referencia, entonces con esta igualdad, entonces podemos hacer la siguiente operación, la siguiente ecuación, en el que igualamos que el flujo de calor de salida en X igual a B es igual al coeficiente de convección por la diferencia de las temperaturas. Esto en base de la ley de Newton, de la transferencia de convección. Entonces, a partir de esta ecuación, podemos sustituir el calor de salida en X igual a LB por la generación por la longitud de A. Entonces, de aquí despejamos la temperatura superficial 2 o la TS2 que hemos determinado, que nombramos en el sistema. Entonces, tenemos aquí la ecuación que nos determina TS2. Tenemos una transferencia de calor por conducción de la temperatura 1B a la temperatura S2, a la TS2, que es básicamente el calor que fluye en la pared B. Entonces establecemos una ecuación en base a la ley de Fourier, en donde tenemos un gradiente de temperaturas entre la distancia que los separa por el coeficiente de conductividad del compuesto B. De aquí despejamos la temperatura 1B, que es la que nos interesa porque conocemos la longitud de B, el flujo de calor, el coeficiente de conducción y la temperatura de S2. Hacemos una analogía también para la transferencia de calor de 1A a 1B. Ahí tenemos una transferencia de calor por conducción. Entonces aquí adoptamos una forma diferente de la ley de Fourier, en la que tenemos que es la diferencia de temperaturas entre la resistencia. Ahí ya va englobado la distancia y el coeficiente de conducción, y entonces despejamos la temperatura 1A, que es la que nos interesa, que es igual al flujo de calor por la resistencia térmica al contacto más la temperatura 1B. Entonces hacemos una ecuación que ya habíamos conseguido en clase, que es la ecuación para el perfil de temperaturas en un sistema adiabático con generación, que es la que está encerrada en el primer cuadrito. Hay que recalcar que esta nada más es aplicable hacia la parte de la pared A, es decir, donde X vale 0 a LA, y entonces nos falta el otro pedazo que es en la pared B. Entonces, de la ley de Fourier, de la misma ley de Fourier, pues establecemos esta función de una temperatura X para cualquier temperatura desde LA hasta LA más B, y nos queda de esta forma. Entonces, con ayuda de estas ecuaciones, podemos hacer la graficación, el gráfico del perfil de temperaturas con respecto a la distancia, en donde el eje X es la distancia en metros y el eje Y pues es la temperatura en Kelvin. Y observamos que debido a que existe una resistencia térmica al contacto, hay una discontinuidad en 0.05 metros, que es justo donde se acaba la pared A y empieza la pared B, porque esta resistencia nos ejerce una diferencia de temperaturas justamente en donde sería la temperatura 1A y la temperatura 1B. Fuera de eso, pues los dos perfiles de temperaturas, tanto el de generación como el de no generación, obedecen lo que se había planteado, por lo tanto tenemos resultados congruentes.